Recuerdo que ya en un lugar, hermano, en Barranquita, llamamos al hermano y dijo, hermano, vamos, en este lugar son las 4 de la tarde, dígale a los hermanos que nos esperen. El culto era a las 7, hermanos, y ya nos cogió la noche y llegamos a las 7:20. Y llegamos a las 7:20, hermanos, y bañarnos rapidito, viajando desde las 5 de la mañana. 7:20 nos bañamos rapidito y al culto. Pero después dijimos, no, estamos es como para una vigilia. Y llegamos a ese lugar, hermanos, y estuvimos en el culto, pero gloria a Dios que pudimos llegar hasta donde queríamos llegar. Y la preocupación era que los hermanos que estaban, hermanos, ya que los hermanos que estaban esperando y nosotros no podíamos rendirnos. Porque hay cosas, hermano, y hablando de esto, no, que es algo literalmente, hermanos, cotidiano, pero nosotros vemos que hay otras metas, que hay, hermanos, en nuestras vidas metas, y sobre todo esta meta espiritual, que no nos podemos rendir. No nos podemos rendir, así hayan dificultades, así hayan, hermanos, momentos de desaliento, hayan momentos, gloria a Jesucristo, hermanos, de desánimo, momentos de ataques, momentos de amenaza, lo que sea. Hay algo importante que Dios nos invita y es a soportar, porque soportando, en el soportar está la victoria. Porque realmente, gloria a Jesucristo, en la vida cristiana, muchos han retrocedido porque no soportaron el rigor de la batalla. No soportaron, hermanos, aleluya, el momento difícil. No soportaron la adversidad. Recuerdo la historia, hermanos, de un hombre de Dios que predicaba en una ciudad que en algún momento se la he compartido, y de cómo este hombre, el diablo empezó a perseguirlo, Satanás empezó, hermanos, a asediarlo, empezó a hacerle la vida imposible de muchas maneras. Pero dentro de eso, hermanos, Satanás se levantó, porque era un hombre que Dios usaba en esa ciudad de una manera grande, poderosa. Pero el diablo, hermanos, utilizó a los más cercanos de él para atacarlo, para que se lo pusieran, para que le hicieran la guerra, para que realmente lo presionaran. Y fue tanta la presión, fue tanto, hermanos, el ataque de sus colaboradores, el ataque de los que lo rodeaban, porque no hay un ataque más terrible y más fuerte cuando el ataque es de adentro mismo, ¿verdad? Una cosa es cuando atacan de afuera, pero otra cosa es cuando el mismo ejército se ataca entre sí. Y fue tanto el ataque, fue tanta la situación, hermanos, que este hombre se desanimó. Se desanimó y renunció. Y dijo, no sirvo a Dios más. Y se descarrió. Y Satanás lo tomó. Y el diablo, hermanos, empezó a llevarlo por las calles, borracho. Lo llevaba por las calles peleando. Y se agarraba, hermanos, con la gente. Bueno, hermanos, fue algo trágico, algo tremendo. Y cuando este hombre de pronto, hermanos, en una campaña donde estaba Jorge Rasky, gloria al Señor, él llega a esa campaña. En esa campaña el poder de Dios lo alcanza. Se convierte, se reconcilia. Pero cuando viene al altar, hermanos, la cantidad de demonios que tenía se rebelaron, hermano. De tal manera que los demonios empezaron a hablar y decían, este maldito hombre, decían, nos hizo la guerra, pero nosotros lo perseguimos por 4 años y lo pudimos lograr. Y los demonios decían, nosotros no nos salimos de este hombre, porque lo hemos llevado por las calles para matarlo. Pero el predicador le decía a los demonios, pero Dios lo ha traído para libertarlo. Y se tienen que ir de él en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por supuesto los demonios tuvieron que irse. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que la presión que tenía era tal que no soportó, ¿verdad? No soportó. Seguramente después de eso venía una gran victoria para él. Porque usted sabe una cosa, hermanos, que las pruebas y las victorias y las bendiciones están unidas. Cuando usted tiene una prueba, es porque algo grande viene para usted.
Cuando usted tiene una dificultad, es porque realmente algo grande viene para usted. Y si la batalla es fuerte, si la batalla es recia, si hay, hermanos, gloria al Señor, dificultades, si el diablo se levanta, es porque el diablo no está contento con usted. Y es porque Satanás sabe, aleluya, que hay algo grande para su vida. Y realmente uno se pone a pensar, hermano, venía algo grande para él. Pero él no soportó la presión. No sufrió realmente, gloria al Señor, el agravio. No resistió en ese momento cuando Dios tenía, aleluya, algo preparado para él. Dios le habló al hermano Ortiz, y usted lo ha leído en los testimonios, y dice, gloria al Señor, hermanos, que una hermana soñaba que realmente los que estaban con él se le levantaban, y muchos en el sueño ella veía que él iba como en el aire caminando, y muchos trataban, hermanos, de cogerlo de los pies y bajarlo. Pero dice que cuando levantaban las manos que estaban ahí para agarrarlo, esas mismas manos le servían, hermanos, como sostenimiento para él. Porque el Señor le habló y le dijo, gloria al Señor, muchos, cuando empezó la obra, y la obra estaba pequeña aún mundialmente, el Señor le dijo, se van a levantar muchos contra ti, va a haber una situación muy difícil, pero de cada uno de los que se vayan, le voy a dar 10. Si alguien se rebela y se va y se levanta contra usted, de ese que se va, voy a traer 10 para que la obra siga adelante. Y tuvo momentos muy difíciles, pero soportó. Y Dios le dio la victoria. Y podemos ver una obra, hermano, grande en el mundo entero, para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Por eso, aleluya, hay muchas cosas que hay que soportarlas. Yo no sé usted qué ha soportado, hermano. ¿Qué tantas cosas haya soportado? Y no sé a usted qué esté soportando. Él tiene que soportar un tiempo. Él no puede soltar. Él tiene que soportar. Y tiene que soportar creyendo que Dios tiene el control de las cosas. Porque para poder soportar, se soporta cuando se tiene confianza en Dios. Se soporta a través de la fe. Y se soporta, hermanos, creyendo que Dios va a obrar, que Dios va a glorificarse, que Él no puede, hermanos, soltar esta prueba o no puede huir. Él tiene que soportar hasta que viene el Señor Jesús y le dice, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Viene Dios, hermanos, y le quita la carga. Ahora el hermano puede levantar las manos y decir, bueno, soy victorioso en el Señor. Eso nos pasa, hermano, realmente en la vida espiritual. Hay cosas, hermano, que realmente son, hermanos, donde se sufre. Hay cosas que hay que resistir. Y por eso leíamos en la palabra del Señor que dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos nosotros, hermanos, que Dios bendice a los que soportan con paciencia. Y una característica importante para soportar, gloria al Señor, hay una característica, hermanos, y es una característica mejor del amor. Si miramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor hablando, gloria a Jesucristo, hablando sobre el amor, dice, todo lo sufre. ¿Todo lo qué? Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estamos hablando en el buen sentido de la palabra. Y estoy hablando de las pruebas, de las adversidades y dificultades que tenemos nosotros. Quizá usted está diciendo, a mí me toca soportar a mi esposo. Bueno, todos tenemos defectos, ¿verdad?
O el esposo decir, me toca soportar a mi esposa. Pero hablando del amor de Cristo, y debemos pedirle al Señor que nos enseñe a amarle, ¿verdad? Pero cuando el amor de Jesús se derrama en nosotros, ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta por amor a Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor del Señor? ¿Verdad? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Tribulación, ¿qué más? Angustia, persecución, espada. Él dice, hermanos, y termina diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermanos, que cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y que ese amor cada día crece en nosotros, podemos soportar. Pero para soportar, hermanos, se soporta a través de la fe. Usted sabe, hermanos, que Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y es realmente la fe un ingrediente importante para soportar. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen en su pueblo? Amén. Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo, por la fe, vivirá. También, hermanos, otro ingrediente importante es la paciencia. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es un ingrediente importante para poder soportar. Y lo dice, hermano, Santiago, el capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esto está hablando de soportar. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está, y hoy está más. Pero también habla en el versículo 10 y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de quién, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y si nosotros vemos lo que le pasó a Job, hermanos, es algo fuerte, amén. Porque dice la palabra, hermanos, que cuando perdió las cosas y cuando ya vino la sarna a su cuerpo, y cuando fueron los tres amigos, hermanos, a mirarlo, dice que lloraron a gritos. Dice que cuando se acercaron, hermanos, dice que cuando lo vieron lloraron a gritos. O sea, era tanto el momento que estaba viviendo, porque perdió, hermanos, sus posesiones, después perdió a sus hijos, y después vino esa sarna maligna sobre su cuerpo. Y lo que el diablo le estaba diciendo, hermanos, a Dios es, déjeme tocarlo, a ver si él va a soportar. Déjeme tocarlo, a ver si él va a seguir con fe, si él va a seguir creyéndole. Y usted sabe que fue uno tras el otro, amén. Primero perdió sus posesiones, después, hermanos, aleluya, él alabó y glorificó a Dios, perdió sus hijos, después perdió su salud. Y cuando sus amigos lo vieron de lejos, hermano, empezaron a llorar a gritos. Eso lo dice, hermano, en Job, gloria al Señor, el capítulo 2, versículo 12. Si usted puede abrir su Biblia en esa parte de la escritura, que dice la palabra del Señor, versículo 12, 11 dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos
para consolarse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Miró que su dolor era muy grande. Ellos vieron esto, hermanos, y pudieron percibir el dolor que había en Job. Pero Job, hermanos, soportó. Y uno se pone a pensar, hermanos, en esto, y uno dice, Dios mío, realmente fue una prueba muy terrible. Y usted no se ha puesto a pensar, si eso me sucediera a mí, ¿sería yo capaz de soportar? Porque la pregunta que uno le hace al Señor es, ¿por qué me sucede eso a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa eso a mí? Pero, hermanos, Job supo soportar. El diablo estaba esperando que se desubicara. Satanás estaba esperando, hermanos, que Job, hermanos, blasfemara contra Dios. Pero nunca sucedió esto. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando pasó todo esto, y luego sus amigos empezaron después a decirle, Job, hay algo en usted ha pecado esto, y empezaron, gloria al Señor, a hacerle como una entrevista y a decir una cantidad de cosas que lo que hicieron fue como agravar el dolor. Pero vemos nosotros, hermanos, que Job soportó. Y cuando Job soportó, vino el momento de la victoria. Vino el momento cuando amaneció sobre él la luz. Vino el momento cuando salió de ese túnel. Vino el momento cuando Dios se glorificó. Y llegó el momento cuando Dios quitó la aflicción de Job. Dice la palabra que el Señor quitó la aflicción de Job, aleluya. Y lo que hizo el Señor fue que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Porque, hermano, cuando alguien soporta y cuando alguien espera en Dios, cuando alguien soporta, hermano, soporta la prueba, soporta la tentación, soporta, hermano, la aflicción, aleluya, viene una gran victoria. Porque al pasar el desierto, hermanos, nos encontramos con su gloria, nos encontramos con su poder, nos encontramos con su gracia divina. Al final del desierto veremos la gloria de Dios. Y yo no sé por qué desierto usted esté pasando, que esté soportando en este momento, pero quiero decirle, aleluya, que si usted soporta, viene para usted también la victoria del Dios Todopoderoso. Y vendrá el momento, vendrá la hora, cuando usted puede, hermanos, glorificar a Dios. Amén. Cuando usted podrá exaltar a Dios y podrá darle la gloria a Dios. Dentro de esas cosas, hermano, dentro de estas cosas, la Biblia dice que hay que soportar, hermano, a los débiles. Amén. Romanos 15:1, que dice la palabra del Señor. Amén. Así que los que somos fuertes debemos, ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles. Porque hay personas débiles. ¿Verdad que sí? Hay personas débiles. O sea, hay personas, hermano, que tienen debilidades en muchos casos, en muchas áreas. En Efesios 4:2 nos dice la palabra del Señor. O sea, usted que es fuerte, ¿verdad? Dice que los que son fuertes deben, ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles. O sea, que el que es fuerte, hermano, ayuda a aquel que tiene un carácter débil. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a qué, en amor. ¿Verdad que tenemos que también que soportarnos? ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen que soportarme? Claro que sí. Y yo también lo soporto. Amén. Por eso, hermano, es importante. Dice la palabra que con toda humildad y mansedumbre. Amén. O sea, tengo que entender, hermanos,
que así como otros tienen defectos, yo también los tengo. ¿Verdad que sí? Y si unos tienen defectos de alguna manera, otros de otra. Y si usted se pone a hacer una lista de mis defectos, hermano, yo creo que se le va una hoja. Pero si yo también le hago una lista de sus defectos, hermano, pues también puedo escribir. Amén. Pero por eso dice la palabra que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros.